Y vamos a continuar con este texto, con el bloque del texto, o sea, con este examen, no con el texto, que era, estoy diciendo, el que se hizo en la Comunidad de Madrid en 2015. O sea, ya hace un tiempecito, pero bueno. Vimos el texto y entonces nos quedamos en este primer, o esta primera pregunta, este primer ejercicio, el de las cuestiones o questions o tal, de comprensión, ¿vale? Esto, como decía la semana pasada, esto es un examen real, esto no es alguien que ha preparado algo por internet o que yo lo he... No, no, esto es el examen que hicieron los alumnos en ese año, ¿no? Es decir, que es algo que podemos ver que nos acerca un poco a cómo puede ser el examen. Yo decía durante todo este curso, he ido diciendo, bueno, esa pregunta o ese primer ejercicio de la pregunta de comprensión, en general son de las 5 que puedan poner, pues no sé, 2, 3 serán bastante asequibles y el resto de repente las 2 pues, son un poco más complicadas, puede haber una más complicada, pero en general siempre están orientados, no solo este, sino en general todos los ejercicios, están orientados a dar una oportunidad al alumno, es decir, que no sea excesivamente complicado. Yo creo que este ejercicio, y ya que lo habéis hecho, responde más o menos a eso, ¿no? Hay, bueno, por ejemplo, la pregunta, la primera y la última, pues esas son como, mira, hazla, o sea, Sí, ¿qué tienes que te damos hacer? el punto, ¿eh? Te damos el punto, o sea... Exactamente, mira, no me fastidia, ¿no? Y luego el resto, ¿vale? Quizá la B también es relativamente sencilla y quizás son las de medio, la C y la D, las que, entre comillas, pueden presentar alguna más dificultad a la hora de elaborarlo, ¿no? Y de tal, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a ir viéndolo. Si os parece, voy a preparar aquí también yo para tener el texto claro y vamos comentando la respuesta con lo que también me vayáis diciendo. Como ya sabéis, aquí no es como en algunos de los textos que hemos venido haciendo, sobre todo últimamente, ¿no? En los que se pedía que elaboraseis un poco la respuesta con vuestras propias palabras, aunque es posible, ¿vale? Pero ya sabéis que existe un poco o da un poco la facilidad de, de que no, de que si en el texto responde, o sea, tal cual está redactado, tal cual está formulado en el texto, si con eso yo puedo responder, me encaja perfectamente, pues nada, se mantiene. A veces hay que hacer alguna pequeña modificación o siempre de forma libre, claro está, si alguno de vosotros pues, quiere reelaborar la respuesta, pues también por supuesto, es posible, ¿no? Los correctores lo que piden es que la información, que la respuesta tenga la información que se está preguntando y que esté redactado con sujeto, verbo y complemento, de hecho lo dice en el enunciado, de forma correcta, ¿no? Fijaos que dice, answer the questions below based on the text, y esto de give long answers, ¿ok? Including subject, verb and complements. Aquí, bueno, otras versiones de otros años ya directamente se lo decían give long answers, ¿no? Como o give a long sentence o write a long sentence. Escribe una frase larga. Aquí incluso te dice, oye, incluye sujeto, verbo y complemento. O sea, bueno, pues. Pero bueno. Esa está hecha por ti. Sí, es verdad, Miguel. Parece que lo he escrito yo. Bueno, vamos entonces. Y como digo, vamos comentando. Bueno, la primera, lo que te iba a decir. When did Cervantes die? Bueno, pues es que, claro, en el texto no lo dice y tal, ¿no? Cervantes died in 1616 o he died in 1616. ¿Vale? Está en el primer párrafo, dice the author of Don Quixote died in 1616. ¿Okay? Bueno, pues, sujeto, verbo, complemento. When did Cervantes die? He died. Cervantes died in 1616. Vale, la siguiente bueno, y otro detalle, que ya dije que este detalle, por ejemplo, de los párrafos, no es seguro que o sea, no es en mi opinión, no es probable que lo mantuvieran en esta primera pregunta,
lo de que te indican al lado de cada pregunta cuál es el párrafo donde tienes la respuesta. ¿Que lo mantiene? Genial, porque eso me ayuda un montón. Pero pudiera ser que puede que sea una de las tallas que elimine. Ya. O sea, es la percepción. Vale, la segunda decía, what did the search team use to discover where Cervantes could be buried? Entonces nos dice, pues, en el párrafo 2, claro, aquí lo que claro, ya nos está pidiendo un algo, porque what did the search team use, etcétera, etcétera. ¿Ok? Me voy hacia el final del párrafo. The search team, including historians, used infrared cameras, CT scanners, es decir, que viene por ahí. Es que está preparado, si es que no tengo que hacer mucho más. Posibilidad, ¿qué pondría yo? Pues, they used infrared cameras, 3D scanners and ground penetrating radar. Y si queremos podemos incluso llegar hasta el final, to discover where he could be. O parar en el penetrating radar. ¿Vale? Pero nos la dan prácticamente hecha. Solamente, they used infrared cameras, 3D scanners and ground penetrating radar. ¿Vale? O sea que esta también tiene, es asequible. Vamos bien por ahora, ¿no? Ya tenemos ahí, son 0,8. ¿Ok? Vale, la siguiente. How are scientists going to identify Cervantes' remains? Vale, esta sí que nos dice que está en el párrafo 3. Y empieza así, dice, if human bones are found, forensic scientists will trust the author's specific physical characteristics as documented in portraits or his own story to identify his remains. Bueno, pues por aquí es por donde está la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo, how are scientists going to identify? Llamo la atención sobre una cosa. También de vez en cuando lo hemos ido comentando. Lo lógico, lo habitual, lo normal, y lo que seguramente los correctores están esperando es que tú respondas con en el mismo tiempo verbal o en la misma estructura verbal en la que se hace la pregunta. En las dos primeras era muy evidente, ¿no? Hemos respondido con preguntaban past simple, pues hemos respondido con past simple. Vale. Yo estoy haciendo, me voy a poner un poco en la situación de yo estar haciendo este examen. Entonces yo hago la primera, qué bien, vale, ok, pasado simple. Hago la segunda, guay, bien, pasado simple. Entonces ya estoy un poco como encaminado, ¿no? Ahora llego a la tercera y leo la pregunta, identifico la respuesta, pero cuidado porque aquí cambia, porque aquí ya no es pasado simple. Entonces aquí es ahora el going to, ¿no? Are going to. ¿Eso qué quiere decir? Que, hombre, que hay que estar atentos, no dejarse llevar, porque es posible que alguien, como las dos primeras lo ha respondido en past simple, la tercera también. Y entonces me dijera, they, were o they. ¿Vale? Entonces, ajustar siempre eso. Si me preguntan de una manera, pues lógico es responder de esa misma, ¿no? Lo habitual también, aunque no es, quiero decir, no es siempre 100%, pero lo habitual es que tal cual me hagan la pregunta, yo identifique la respuesta en el texto con esa misma, como digo, tiempo de estructura verbal. Pero estén siempre atentos, ¿no? Bueno, en este caso, después de lo que he leído, veis que hay una diferencia, porque dicen be going to, how are you going to, y ellos lo hacen con, aparece por ahí una condicional, un will, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haría? They, okay, will, podemos decir, perdón, they are going, estoy diciendo yo el error que está. They are going to pay attention, or they are going to use, or they are going to identify the author's specific physical characteristics. Y puedo completar y decir, as documented in portraits or his own stories. ¿Vale? Es decir, esta es la que quizás de todas la que haya que elaborar un poquito más. El núcleo de la respuesta es lo que estaba diciendo. The author's specific physical characteristics as documented in portraits or his own stories. Entonces, ¿cómo le encajo el hecho de cómo van a identificarlo? Bueno, pues, they are going to use, they are going to pay attention, they are going to trust,
confiar, que lo tenéis ahí también, cuando dice forensic scientists will trust, they are going to trust, they are going to use, they are going to pay attention to, y the author's specific physical characteristics as documented in portraits or his own stories. Vale, no sé si tenéis alguna otra versión, otra manera de encajar esa información. No. Ya digo, la elaboración que hay que hacer es simplemente decir they are going to use, they are going to trust, they are going to pay attention to, y luego lo que hemos dicho, ¿no? O sea, no tampoco es un rewriting súper exagerado. La D, why is it important to find an official burial site at the church? Okay, why is it important to find an official burial site at the church? So, paragraph 4. Nos dice, if Cervantes' remains are identified, they will remain in the convent, which is still inhabited by nuns and has been designated part of Madrid cultural heritage. Historians say an official burial site at the church would attract a significant number of tourists and literary pilgrims to the city. Pues aquí tenemos, ¿no? Es decir, que los expertos de los historiadores dicen que encontrar eso, ¿no? Ese burial site, o encontrar un official burial site, es decir, un lugar oficial donde se encuentra enterrado, pues tiene estas consecuencias. Pues, why is it important? Because, or it is important because it would attract a significant number of tourists and literary pilgrims to the city. ¿Vale? Yo puedo decir because, empezar la respuesta directamente con because, or it is important because it will attract, perdón, it would, porque it would attract a significant number of tourists and literary pilgrims to the city. Puede decirse according to historians o according to experts. Podría añadirse, pero tampoco es necesario. ¿Vale? Javier, yo la frase la he empezado pues tal como viene en el texto. Historian say an official laboral y bueno, tal, terminando con lo del pilgrim to the city. Vale, lo único que haría Pablo es poner delante de historians because. Por el hecho de, a ver, pero eso que me da esa respuesta está bien, yo la daría por válida. Pero estaría bien, ¿no? Claro, de repente alguien se puede poner un poco tiquismiqui y decir, pero es que como la pregunta empieza con why, hay que responder con because. Entonces, por eso, pero lo que me has dicho, sí, está bien, no hay ningún tipo de problema. O sea, que bueno, que siempre y cuando veamos una pregunta que empieza por why, tener nosotros caer en el detalle de contestar empezando por because. A ver, porque yo eso lo utilizaría como mecanismo de seguridad, lo del why y el because. No porque, insisto, esa respuesta que me ha dado Pablo esté mal. No, al contrario, yo la aceptaría sin problema, aun cuando no haya because. Pero, como yo no sé quién va a corregir, porque de repente corrige una persona normal, sensata y tal, que de repente, que eso lo hay mucho en mi profesión, gente que se cree que lo más importante, que esto es lo más importante del mundo, más incluso que, por ejemplo, lo que sucede en Ucrania o el precio de la luz, ¿no? Bueno, eso no solo en mi profesión, yo creo que en todos sitios se cree que el destino del mundo depende de ello. Entonces, como yo no sé quién me lo va a corregir, pues mira, al ponerle el because delante, con eso ya es como una salvaguarda. Por eso, simplemente. Porque esa cosa, que es una cosa, digamos, que es extralingüística, lo que estoy diciendo, también hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer el examen, es lo que hemos dicho otras veces. Intentar que sea una letra clara, intentar, bueno, que si me equivoco y tengo que corregir con correctorio, eso lo haga, pero que sea lo más limpio posible. Cuando tengáis que escribir, por ejemplo, la respuesta a estas preguntas, no escribir una respuesta e inmediatamente la otra no la escribáis pegada, sino dejar un espacio suficiente entre cada una de las respuestas. ¿Por qué? Pues porque alguien tiene que corregir. Y si yo ya le ofrezco eso, pues eso es un... quiero decir, pues, mira, esta persona se ha preocupado y puedo corregir bien. En cambio, si la escribís todas las respuestas una debajo de otra, eso es más complicado. Cuando escribáis el texto, márgenes, ¿vale? E intentad, siempre que sea posible, pues al menos 2 párrafos. Y si es un solo párrafo, pues igual, letra clara, separación entre las líneas.
¿vale? Si a la hora de responder no seguís el orden, es decir, primero la primera pregunta, luego la segunda, eso no pasa nada, pero marcad claramente en cada caso cuál es la pregunta que estáis respondiendo, ¿vale? Es decir, que si yo, primero, pues porque hay, por ejemplo, alumnos que lo que dicen, yo lo primero voy a hacer el writing, porque es bueno, pues como lo que, no sé, me cuesta más, etcétera, me lo quiero quitar de encima. O al contrario, o es lo que mejor me sale, me lo quiero quitar de encima. Vale, y con eso empieza el examen. Pero claramente pon pregunta 5, número 5, así en grande, para que el que está corrigiendo sepa que en ese examen se empieza por otra pregunta, ¿no? Es decir, y si no lo pusiera estaría mal. No, esto como todo. Si tú haces un buen examen, da igual si tengas muchos tachones o pocos tachones, da igual si la pregunta va a un lado del otro, tu examen va a estar bien. Lo único que ocurre es que cuantas más razones le demos al corrector para que nos corrija mejor y pues eso, ¿no? Para que haya un mejor resultado, pues eso, mucho mejor, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que decía, la gente que corrige esto, pues son personas, con sus problemas y su historia y su demás, ¿no? Y tiene que corregir 100, 150, no sé, por ahí, pues en 2 días, 2 días y medio, más o menos, ¿no? Sí, yo asimilando a la experiencia de la PAU, de selectividad, ¿no? Cuando vayan por el examen 68, pues mira, ya estarán un poquito hartos. Claro. Entonces, si en el examen 68 resulta que pues, está más o menos bien presentado, pues tiene sus márgenes, el examen, hombre, no es un examen brillante, pero está bien, pues todo fluirá y tendrá su aprobado. Si el examen 68 pues está sucio, no hay un orden, hay una pregunta en un folio y en otro folio están las otras preguntas, bueno, si el examen está para aprobar, aprobará. Pero la actitud con la que corrija el corrector ese examen no va a ser la misma. Y habrá pequeños fallos que en otras circunstancias a lo mejor la deja pasar y aquí no. Vale, yo siempre digo esto y no quiero, y alguien puede decir, pero entonces, eso de que los profesores corrigen y demás, o sea, que lo de pues, la historia siempre el favorito, no sé qué, que se corrige con mala leche, lo que sea y tal. Eso, no estoy diciendo eso y no quiero que se me entienda así. Pero sí quiero que entendáis, y porque eso sí está en vuestra mano, que los que corregimos y los que corrigen son personas. Y que cuantos menos razones tú les des para que encuentres más errores en tu corrección y los identifique y los marque, porque eso sí es así, pues no se los des. ¿Vale? No se los des. Entonces, insisto, si está para aprobar, aprobaré, si está para suspender, está para suspender. Pero a veces hay unos márgenes dentro del aprobado, ¿no? que podemos jugar con ellos, ¿no? Y que el corrector va a jugar con ellos. ¿Vale? Bueno, y la última, where was... todo esto, me estoy dando cuenta que todo esto está grabado, pero bueno, da igual. No pasa nada. Lo vais a ver vosotros y demás. Pero es que eso es así, ¿no? Yo no he corregido exámenes de acceso, pero sí hace tiempo de selectividad. Y tuve esa experiencia de tal, 3 días, 200 exámenes. Uf, Dios mío. Ajá, bueno, a ver, pues no, que lo hace voluntariamente y tal, yo era por ver la experiencia. Vale, pero igual, claro, cuando vas por el examen 90 y pico, pues ya dices, y te encuentras, como me pasaba a mi recuerdo, que escribían un texto y el texto era como, pues no sé, ¿no? Empezaba la línea, ¿no? Así, y de repente decía, primera línea. Tercera línea. Ya, con perdón de la vulgaridad, ¿qué mierda es esta, tío? En eso te doy la razón, ¿eh? Porque nada cuesta hacer una línea recta. Claro, joder, que estás en segundo de bachillerato, que no estás ahí. Vale, entonces, además que me viene un poco así el flash de la imagen esa. No recuerdo, yo creo que el texto estaba horrible, aparte de que estéticamente era horroroso, y luego estaba también mal, lógicamente. Si el texto, siendo estéticamente horrible, pues hubiera estado medianamente salvable, pues de repente yo me fijo en cosas que en otros no me hubiera fijado. Porque digo, jope, si tú me presentas un texto que ni siquiera te preocupas en escribirlo, en que las líneas estén rectas, pues no esperes que yo deje pasar cosas que están ahí.
A eso me refiero. ¿Vale? O sea, que no, que pues eso, todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que esté en vuestra mano para hacerlo más o menos bien, y esto de la presentación y eso, pues se puede hacerlo así y demás, ¿no? Bueno, y la última, pues también que era otra de tal. Where was Cervantes born? Pues es que esta está hecha ahí. Cervantes was born in Alcalá de Henares. Y ya está. No hay que decir mucho más, porque todo el mundo que corre el examen sabe que es una villa de Madrid. Por eso estamos en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Ok. Bueno, pues como veis, la lógica, a ver, yo siempre digo, la lógica nos dice que el nivel y de hecho ahora después cuando hagamos otro de los exámenes, vais a ver que está más o menos por ahí. Esta sería, digamos, debería ser el nivel, ¿no? Si reflexionamos y pensamos un poco en todos los que llevamos hecho, todos los textos que nosotros hemos hecho durante el curso, convendría en que, sobre todo conforme hemos ido avanzando, nuestras preguntas y respuestas eran más complicadas. Es decir, ha requerido a veces un trabajo, ¿no?, por vuestra parte de buscar, de elaborarlo, etcétera y demás, ¿no? O sea que bueno, manteniendo este nivel y demás, este tipo de preguntas y eso, pues perfecto. ¿Vale? ¿Preguntas? No. Bueno, pues entonces ahora, ¿vale? Vais a terminar el examen, es decir, que corresponde con los mismos tipos de preguntas y tal que hemos visto. La de los sinónimos, como decía, la favorita de todo el mundo, la de los, ya aquí todo mezclado, todo lo que sea, cualquier cosa. Bueno, creo que esto sí, en la pantallita esta no lo voy a echar de menos, la verdad. Es que los que estáis en casa no, pero los que estamos aquí hemos sufrido esta maldita pantalla, ¿no?, que se ha fundido en negro y demás, pero bueno. Bueno, la 4, que es la de unir, ¿ok? Y la composition o el texto, ¿no? Y demás. Vale, pues damos un margen de tiempo y corregimos y tal. Para la composition, es decir, para el texto, lo que estáis en casa, si queréis, podéis hacerlo directamente en el Padlet para que pueda verlo ahí, ¿vale? Porque Vale. como luego vamos a seguir trabajando, yo puedo acceder ahí e ir corrigiéndolo a la vez que estáis haciendo otra cosa. ¿Vale? Bueno, pues Vale. vamos a irlo. Javier, ¿dónde está el examen? Ay, Laura, ¿qué tal? Mira, bueno, está en el bloque 5, ¿vale? Vale. Bien, en el bloque 5 está, tienes ahí, dice, contenido y criterio de evaluación. Y luego hay una carpeta que pone exámenes, ¿no? Vale. Das a la carpeta y hay un enlace, exámenes de inglés, ACSGS, ¿vale? Pulsa ese enlace, te lleva a una página que pone EducaLife, no sé qué, como una academia o demás. Bajas hacia abajo hasta que llegas a un momento en que hay como un listado que dice exámenes de lengua, exámenes de matemáticas. Vale, estoy. Abres el de exámenes de inglés, el bloque de exámenes de inglés. Sí, lo tengo. Ok, y te vas al de 2015, exámenes inglés, acceso grado superior Madrid 2015. Y ahí Vale, lo tengo. Gracias. a ti.
Vamos entonces a corregir las preguntas 2, 3 y 4 y las 5, como ya estáis, como os comento y algunos ya lo estáis viendo, lo corregimos pues individualmente, bien aquí en clase o a través de los textos que subáis del Padlet. El Padlet, aunque sea solo por mirar, está bien también, que esa es la idea de colgar textos ahí, porque si yo no tengo mucha idea, es decir, yo no sé muy bien exactamente cómo puedo organizar un texto, ahí tenéis bastantes ejemplos, ¿no? De cómo organizar además son todos textos breves, es decir, que se ajustan a lo que nos pide el examen. Pues bueno, y ahí tenéis modelos y os pueden ayudar, digamos, a escribir mejor o a mejorar ya el writing. Bueno, vamos con la pregunta de los synonyms. Cinco palabras. Yo creo que, al igual que con la primera, esta responde a lo que venía diciendo. Es decir, de las 5 hay 2 y 3. Yo diría que hasta 3. Asequibles no. Como se dice, lo siguiente, o sea que deberíais de haberlas encontrado fácilmente. Y otras La dos. última que te da pistas. ¿Cómo? La última te da pistas. Ok. Te da verbio, te da Hay a lo mejor otras dos que, entre comillas, pudieran ser un poco más difíciles. Pero de los muchos que yo he visto y tal, este desde luego no es de los ejercicios de sinónimos más difíciles, ¿vale? Es decir, que son todas más o menos bastante reconocibles. Bueno, la primera, las places, hay que buscar un nombre en el párrafo 1 y sería sites, sitios, ¿no? Tenéis sites. Mirad, cuando dice forensic science, they're looking for a bad Spanish writer, Miguel say they have found 5 possible sites. Esta debería de haberla visto, porque, bueno, alguna palabra que ya conocemos, que ha salido varias veces, está, por ejemplo, en el vocabulario de informática, lo de website, y es como sinónimo de lugar, ¿no? Sites, places. Ok, bueno. La siguiente le dice religious community, creo que dice, ¿no? He's very well recorded at the convent. Convento. Es una comunidad religiosa. Ok. Convent. Esta, en principio, esta es la que clasificaré un poco más difícil, pero más que nada porque no es tan directo relacionar religious community con convent, ¿vale? Pero bueno, pues esa es la. Vale, la siguiente es discovered, con ed, en el tercer párrafo, y está así, ¿no? If human bones are found. El sinónimo de discovered es found, ¿no? Cuando dice human bones, perdón, if human bones are found, discovered, lo mismo y tal. Vale, la siguiente me dice, creo que era stay, ¿no? Continúa. Continue, perdón, sí. Dice, if Cervantes remains identified, they will remain. Remain, vale, es así. Ese verbo. Okay, pues fíjate, yo esta la que, porque este verbo lo hemos visto poco, es un verbo un poquito, entre comillas, más escondido y tal, ¿no? Pero bueno, remain, permanecer, por lo tanto, o continuar, es decir, si permanece, continúa, ¿no? Remain. Y la última, extensively, en el último párrafo, que sería al final, dice, the book is thought to be one of the most widely. Bien, esa también bien. Hostia, yo me lo había inventado y acertado y todo. Bueno, no recomendaría ese criterio, pero... Vale, widely, extensively. Bueno, pues esos serían los synonyms. Vale, bueno, vamos con la de gramática. ¿Qué tal? Antes de corregirlo, ¿qué impresión habéis tenido al hacer el ejercicio este de gramática? Ahora es cuando respondéis vosotros. Esperando a que lo corrija por si vamos bien encaminados. ¿no? No, claro. Pero lo que quiero decir es que si de repente yo lo hago y digo, bueno, pues esto es un desastre, o parece que alguna posibilidad tengo, o, ¿vale? Esa un poco a lo que me refería. Si hay alguna Sí, a lo mejor la mitad está bien.
12, 3 o 12, 2. Sí, Ya más o este menos. mezcla todo, este sí que mezcla absolutamente todo. Se centra mucho, vais a ver, en tiempos verbales y demás, Sí. que no es lo común ya, que lo común es que, como veis, como hemos hecho en otros, a lo mejor cuando hemos visto textos y tal, donde meten cosas de preposiciones o pueden meter una cosa de algún adjetivo por ahí o pueden meter alguna cosa de modales y tal, pero este se Sí. centra mucho en los tiempos verbales. Pero bueno, el primero, Miguel de Cervantes, who Perfecto. is one of the most popular playwrights in the world, was born in Alcalá de Henares. Aquí tenemos una relative clause que sería, a ver si lo digo, una relative clause non-defining, porque va entre comas, y por un lado hay que completarlo con el who, con el quién. Al ser entre comas, no es posible sustituirlo o intercambiarlo con that. Sabéis que solo ocurría en las defining. Y el segundo, que de hecho la semana pasada, hace poco, estuvimos trabajando con un ejercicio de eso, es la forma de superlativo del adjetivo popular, the most popular. ¿Qué nos puede guiar hacia esa idea del superlativo? Lo del in the world, del mundo, ¿no? Que ya decíamos cuando hicimos ese repaso que es una guía, ¿no? Que cuando nosotros utilizamos el superlativo, una de las marcas del superlativo es precisamente ese complemento del mundo, del, que nos indica cuál es el grupo o el área, ¿no? Del cual ese objeto o esa persona destaca, ¿no? Con una cualidad concreta en el máximo exponente. Bueno, pues the most popular playwrights in the world. Don Quixote is a novel which of that was published in 2 parts, ¿vale? Es decir, esta es una de relativo, nuevamente, pero esta ya es defining, porque veis que se une entre comas. Como el antecedente es novel, pues aquí entonces yo puedo conjugar con el which o con that, cualquiera de los dos valdría, y con ponerlo uno es suficiente. Yo he puesto el that. Ok. Y al ser defining, sabéis que tenemos la posibilidad de omitirlo. ¿Se podría omitir aquí ese that o ese which que hayamos puesto? Sí. Hay otra palabra, recordad que el criterio para saber, o no el criterio, el truco para saber si podíamos omitirlo era que dentro de la oración de relativo hubiera otra palabra que funcionase como sujeto, porque se podía omitir siempre y cuando funcionaran como complementos, no como sujeto. ¿Hay alguna otra palabra dentro que pueda funcionar como sujeto? Novel, ¿no? No. ¿Qué quiere ¿No? decir? Que that o which es el sujeto, ergo no se puede omitir. Don Quixote is a novel who was published o that was published. En este caso, who o that son el sujeto. Entonces no se pueden omitir, ¿vale? Habría que dejarlo de tal cual. Si en el caso de que escribáis el pronombre y queráis indicar que se puede omitir, recordad que hay que escribirlo entre paréntesis, ¿vale? Vale. Forensic anthropologist Francisco Echevarría told local press, it is like a patient who is going to have surgery. Pues Francisco Echevarría told local press that, es decir, aquí estilo indirecto, told local press that it was like a patient who was going to have surgery. Es decir, lo único que hay que cambiar son, en este caso, el verbo, que pasa de presente a pasado. It was like a patient who was going to have surgery. ¿Vale? Por lo demás, es una statement, una enunciativa, entonces no hay problema. Bueno, aquí tenemos una oración condicional, ¿vale? Yo tendería aquí por el primer condicional y diría: if experts find an official burial site for Cervantes, it will attract a lot of tourists and pilgrims to Madrid. ¿Vale? Es decir, presente simple y el will con el verbo. Como segundo condicional, es decir, if experts found
an official burial site for Cervantes, it would attract a lot of tourists and pilgrims to Madrid. También deberían aceptar la segunda opción, es decir, la opción de segundo condicional, porque no hay ninguna marca. Yo lo he puesto en pasado. Exacta, el primero en pasado, found, y el otro, recordad, would más el infinitivo, would attract. Si encontrara, atraería. ¿Vale? Yo digo, porque no hay ninguna marca que nos diga si es uno o si es otro. Los dos pueden ser válidos, ¿vale? Entonces, pues no hay problema. Y Cervantes died, con una D, pasado simple, in 1616. But his body hasn't been found yet. Una pasiva, no se ha encontrado aún, ¿ok? Es present perfect y en pasivo, ¿vale? But his body hasn't or has not been found yet. ¿Ok? Bueno, lo de pasivo es porque hay que deducirlo y como marca o como pista para saber que es present perfect, tenéis que la frase acaba en yet. Y dijimos que yet, cuando iba con el present perfect en negación o en interrogación, y que se colocaba, en el caso de la negación, se colocaba al final. En el final. Exactamente. Entonces, en este caso, el yet es una buena pista para saber que aquí nos están pidiendo el present perfect. Y por último dice, I love reading. Presente simple, porque, bueno, es una estructura además que está expresando lo que me gusta, que eso suele ir casi siempre en present simple. I love reading. At the moment, I am reading a book called A World Without End, by Ken Follett. Bueno, at the moment. I am o I reading. No, I am reading, porque recuerda, Pablo, que el present continuous es to be con el verbo que me den en ing. ING. So I am reading. Bueno, aquí está, at the moment, I am reading a book called. Javier, este examen es muy facilito. Bueno, está bien, o sea, está bien que sea así, ¿no? Que siga Sí. así. El que vamos a hacer, ahora después vamos a hacer otro, el de, creo que es el del 17 o el 18. A ver si también, ¿no? Esta es la tónica este examen, más o menos, es la tónica de los que se han hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, hombre, la lógica y la buena voluntad nos dicen que debería ser así, más o menos. O sea que A ver si es verdad. Bueno, voy a decir una vulgaridad, pero me lo voy a permitir. Lo contrario sería una putada. Porque si quisieran haber hecho algo tal, ya han tenido tiempo para avisar durante todo el curso. Así que cualquier cosa no sería admisible, sí legalmente, pero no desde luego desde el punto de vista de la ética, ¿no? De la ética, sí. Bueno, y la última, ya digo, antes de que corrija el resto de textos que me vayáis enviando y tal, bueno, pues la de unir, ¿no? A ver, pues tendríamos la primera, where is Cervantes' tomb? Sería con la E. We don't know the exact place where Cervantes was buried because in 1639 it was decided to reform and rebuild the church and the cloister, ¿no? El claustro, la iglesia y el claustro. When was the Trinitarians convent founded? Esa es con la B. It was founded in 1612 by Doña Francisca Gaitán. She brought religious Trinitarians from the convents of San Úrsula in Toledo. How is the facade of the Trinitarians? Facade, ¿cómo habéis entendido facade? O no, o directamente no quiero decir, no es fundamental. Yo la he buscado, la verdad. Sí, yo también. Enfachada, y he tirado por ahí. No, yo más o menos me lo he imaginado un poco y he ido enlazando la contestación. Ok, es lo que iba a decir, un poco lo que o sea, un poco la línea que está diciendo Pablo. No es necesario, es decir, para saber que la 3 va con la C, no era necesario, fundamental saber que facade significa fachada. Pero bueno, ok. How is the facade of the Trinitarians? Pues it is austere, built in brick, with a portico of 3 doors in semicircular arch. 4. What can we find on the facade of the convents? Este sería el D. We can't find a plaque commemorating Cervantes. Y por último, pues claro, why did Cervantes wish to be buried here? Fijaos, antes un poco hablando con lo que comentábamos con Pablo. Es una pregunta con why, pero la respuesta no tiene because. No ¿vale? lo tiene. Porque
ya digo, no es necesario, pero bueno. Why did Cervantes wish to be buried here? Cervantes was very linked to the Trinitarian order for the help received. Also, his daughter was a nun in this convent. ¿Vale? Esta estaba fácil. En esta A mí ahí me ha trascompuesto un poco, porque estaba buscando yo el Becaus también. Y era como, claro, y ya por intuición, pues ya era como la última. Lo bueno que tiene este ejercicio es que si se nos presenta alguna dificultad así, como estáis diciendo, pues al final por eliminación podemos sacar. Claro. Sí. Vale, pues a la espera de la corrección de los textos, sí podéis sacar la puntuación ya vosotros mismos. Más o menos, yo creo que tocando el 6 hubiese ido. Genial. Tocando el 6. Sí. Muy bien, Pablo, muy bien. Te mando, sí, ojalá sea así, te mando el texto, es que me queda una frase por hacer en el texto. Sin problema, claro, porque como eso lo podéis poner, quiero decir, lo podéis ir colgando sin problema, pues ahí se... Es que yo como me manden a hacer un texto un poco largo en inglés, voy perdido, porque ya 30 palabras vale, pero ya 50... Pues el 50 es el mínimo, Pablo, eso sí que tienes que mentalizarte de que mínimo 50 tienes que llegar. Si no llegas a 50, es que no te lo van ni a corregir, te van a poner directamente un 0. Ya. Porque ahí sí que es verdad, y yo en eso estoy de acuerdo, en el que, primero, 50 palabras ya es una barbaridad, eso es poquísimo. O sea, eso no, si se quisiera evaluar tal, se pondría mínimo unas 100 y tal. Pero bueno, 50, venga. Lo que pasa es que a la hora de corregir sí se van a poner estrictos. Entonces, ya digo, para nosotros es fácil identificar si un texto tiene el mínimo de palabras requerido. Si hay alguna duda, nos ponemos a contarlo. O sea, eso no es una leyenda urbana, no. Yo he contado palabras de texto. Y si están por debajo de 50, no sería raro que no quisieran corregirlo o tal, ¿vale? Entonces, tienes que hacer el esfuerzo de llegar mínimo a las 50, ¿vale? Ahora sí termino la frase, me queda una frase, me quedan 10 palabras. Ok, pero otra cosa también, Pablo, que el texto es una pregunta más. Ya. ¿Vale? O sea, que luego, como lo bueno que tiene es que como todos se evalúan de la misma manera, son 2 puntos todas las preguntas, pues bueno, oye, pues si el texto se nos fastidia un poco, no lo tengo tan claro, pues bueno, podemos estar. Yo en caso, para ayudar un poco a Pablo, hay frases que también las repito, pero con otro tiempo. Oye, es que... No, ¿sabes? claro. A ver, vamos a entrar ahora ya en el a la discusión. Los trucos. Cada uno sus truquillos al Claro, final. es que yo mi caso es que mi punto débil son los tiempos. Ajá. Ese es mi punto débil. Mira, lo estaba comentando aquí antes con Celia cuando corregía su texto. El primer nivel de valoración, y quizá el más importante, es que la persona que lea el texto lo entienda y vea que está bien escrito y bien estructurado. ¿Vale? Eso es determinante. Además, son lecturas rápidas, que yo entiendo que también por eso es que no nos ponen unos límites largos de palabras, sino solo 50, para que lea rápido. Si yo paso esa fase, y ahí tengo mucho ganado, no quiere decir que el texto vaya a estar aprobado, pero algo ya voy a tener. Luego se valorará lo que viene a continuación, lo que dice ahí, pues si la gramática es buena, la ortografía, el vocabulario, pero el primer filtro es, yo leo este texto, me entero, está bien estructurado, perfecto, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, entonces, pero para eso tiene que cumplir el mínimo de las 50 palabras y que la persona lo vea como tal y lo lea, ¿vale? Pero lo dicho también antes, el texto es una cosa más. O sea, que a veces, y quizá un poco a mí me ocurre, o me ocurría antes, intento evitarlo, es como que el texto parece que tiene más importancia que nada. No, pues, por la estructura del examen, la misma que, por ejemplo, la pregunta número 4. Ya. Vale, bueno, pues vamos a...